Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que estamos viendo ahí es un módulo de referencia de voltaje de precisión. ¿Para qué nos puede servir eso? Lo vamos a ver en este video. Bueno, lo primero que debo decir es que este es un módulo que traje desde China. Voy a dejarles el link de donde lo pueden traer. Mide 3,2 centímetros por 3,2 centímetros. Es un cuadrado que trae un circuito integrado en su parte central, que es una referencia de voltaje de precisión, como dije. ¿Para qué puede servir este módulo? Bueno, si ustedes se recuerdan que yo he mostrado varios unboxing ya de algunos testers, nosotros no tenemos una forma precisa de saber cuál de los testers que he mostrado es más preciso en cuanto a las mediciones, nada más que por los datos específicos que traen los catálogos. Pero estamos seguros, por ejemplo, de que cuando nosotros medimos un voltaje, el voltaje que nos muestra el voltímetro del multitester es realmente el voltaje que hay en la línea. Bueno, esa pregunta se puede resolver usando este módulo, porque este módulo lo que hace es entregar un voltaje con una precisión de 3 decimales en voltajes de 2,5, de 5 voltios, 7,5 voltios y 10 voltios. De manera de que, como este es un aparato de precisión, podemos usarlo como referencia para poder medir qué tan preciso es nuestro medidor, y podemos hacer incluso comparaciones entre varios medidores que podemos tener en la casa o en el taller. En mi caso, creo recordar que tengo alrededor de 14 testers. Voy a tratar de mostrárselos eh, y, y ver cuál es la precisión de cada uno de ellos. Bueno, este módulo, como era pequeñito, llegó en un sobre acolchado, pero aún así sufrió algunos daños. Yo voy a hacer un acercamiento acá y vamos a ver. Esto trae muy pocas piezas, pero ahí se ve un condensador que recibió seguramente un golpe y saltó parte de la superficie, que es de cerámica, pero aparentemente no lo dañó en la parte electrónica, es solamente la cubierta. También uno de estos pines llegó torcido, algo menor. Lo enderecé, quedó la marca ahí de cómo se enderezó, pero aparte de eso llegó en buenas condiciones. Claro, siendo un paquete tan pequeño, y en los correos generalmente los paquetes los pisan, eh, los tiran, los aplastan con otras cosas más pesadas, de manera que, bueno, era de esperarse que podía tener algún daño. Bueno, pero lo que vamos a ver ahora es, voy a explicar un poco los pines. Este circuito es muy sencillo. Tiene al lado izquierdo de la pantalla, pueden ver que tiene dos correas verticales de 3 pines. Esos 3 pines superiores corresponden al positivo de alimentación del circuito, y los 3 pines inferiores del lado izquierdo corresponden a la entrada negativa o la tierra del circuito. En la parte superior tenemos un LED con una resistencia que nada más sirve para mostrar de que el aparato está conectado a la fuente de alimentación, y es como un testigo para poder saber cuándo está prendido o apagado. En el lado derecho tenemos otra serie de 3 pines en la parte superior derecha y en la parte inferior derecha. La parte superior es la salida, los 3 pines son la salida de voltaje para ponerlo en el tester, y los 3 de abajo son para poner el negativo del tester. En la parte superior también se ve un diodo. Ese diodo está para evitar de que se conecte
la alimentación al revés. O sea, si yo en vez de poner la alimentación en esta entrada las pongo invertidas, al aparato no le puede entrar corriente y no se puede dañar el circuito. Por otro lado, en la parte inferior tiene 5 pines y van con una traba. Estos 5 pines sirven para fijar el voltaje. Si yo lo pongo en estos dos primeros, queda seteado para 2,5 voltios a la salida, o sea, en estos dos puntos estarían saliendo 2,5 voltios. Ahora, estos 3 pines están unidos por detrás, de manera que da lo mismo que se conecten cualquiera de los 3, el positivo. Lo mismo en el de abajo, los 3 de abajo son negativos de salida. En este lado también los 3 de abajo son negativos de entrada y los 3 de arriba son positivos de entrada. Si yo cambio esta traba y la pongo en esta posición, a la salida van a salir 5 voltios. Si la vuelvo a sacar y la pongo en estas dos trabas, la salida va a salir de 7,5 voltios. Y si la pongo en las últimas dos, van a salir 10 voltios entre estos dos puntos. Ahora, yo estuve mirando la hoja técnica de este circuito, que se llama AD584JH. Bueno, eso se puede buscar en internet. Existe el manual PDF y yo estuve buscando la información ahí, se las voy a mostrar de inmediato. Y ahí van a poder ver más o menos cuáles son los rangos. Por ejemplo, el rango de voltaje de entrada va desde 4,5 voltios, o sea, desde aquí 4,5 hasta 30 voltios. Está claro que si queremos sacar 7,5 o 10 voltios, tenemos que alimentarlo con más de 12 voltios. Entonces, uno de los problemas es buscar una fuente fácil de encontrar en batería para poder alimentar esto. Si nosotros usamos una batería de 9 voltios, no podríamos usar probablemente la salida de 7,5 y la de 10 voltios. De manera que una forma más fácil sería utilizar dos baterías de 9 voltios. Yo además voy a hacer una prueba y lo vamos a hacer funcionar con 18 voltios para ver si es posible. Bueno, tendría que ser posible porque se supone que se puede alimentar hasta con 30 voltios. De manera que con 18 voltios vamos a alimentar este circuito y vamos a ver cómo sale al otro lado los voltajes dependiendo de las trabas que se pongan, o el lugar donde se ponga la traba más bien. ¿Qué más tiene este circuito? Tiene dos condensadores, un condensador que está a la entrada en paralelo con la entrada de voltaje y el otro condensador que está en paralelo con la salida de voltaje, de manera que no puede ser más sencillo el circuito. Ahora, este circuito vale aproximadamente $3,60. En euros deben ser unos 2 euros, se me ocurre, o 2,5 euros. Y vale la pena, yo creo que sí, porque para poder medir la precisión, como decía, de los multitesters, es bueno tener un sistema de referencia. Así que ahora les voy a mostrar rápidamente el catálogo y después vamos a ver cómo lo vamos a usar. Voy a armar rápidamente con unas pinzas esto y vamos a hacer unas mediciones rápidas con un tester. Bueno, aquí pueden ver el manual de PDF que saqué de internet buscándolo como el AD584.pdf. Esto lo imprimí. Lo pueden bajar de internet, como dije, o me lo pueden pedir, yo se los envío, como siempre. Lo que sí, esto no lo voy a traducir, porque la información técnica es muy fácil. Aquí dice que, por ejemplo, tiene 4 salidas de voltaje programables de 10.000 voltios, 7.500 voltios, 5.000 voltios, 2.500 voltios. O sea, prácticamente es a la centésima de voltio la precisión. Dice que no se requieren componentes externos. Como vieron ustedes, es muy sencillo el circuito.
es ese. Él dice que tiene además una precisión de 5 partes por millón por grado Celsius máximo, con una temperatura de 0 a 70 grados Celsius. Eso es en el AD584L. Hay varios modelos o tipos. El L, el T tiene de menos 55 a más 125 grados Celsius con 15 partes por millón por grado Celsius. Este es el tipo H, que no está mencionado ahí. Tiene dos terminales negativos de referencia de 5 voltios. Tiene la posibilidad de usar corriente como fuente o sumidero, que es lo que le llaman source o sink. También tiene un consumo de corriente muy bajo cuando está en modo durmiente o en modo sin uso, que es de 1 mA máximo. Tiene una capacidad de salida de corriente de 10 mA. Y dicen que también hay una versión militar, eso quiere decir de que tiene mayor precisión aún, pero para eso dicen en el catálogo que hay que buscar otro manual. Aquí sale que el voltaje de entrada puede variar entre 4,5 y 30 voltios. Y también se puede programar con otros voltajes usando algunos circuitos que están mencionados en este mismo catálogo. Más adelante, por supuesto. Además dice que tiene una pata de referencia que se puede manejar en forma programada. Seguramente se le manda un pulso positivo y con eso activa la salida, o un pulso negativo y con eso lo apaga. Eso es una pata que se llama strobe, que según el manual acá corresponde a la pata 5. Este dibujo corresponde al circuito visto desde arriba, que tiene una trabita metálica en la parte superior, y entonces están numerados en el sentido de las manecillas del reloj, el 8 en la parte superior, y después va girando al 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y ahí termina. Bueno, la pata 8 es el positivo, la pata 4 es el negativo, la pata 5 el strobe, el 7 y 6 son las patas de salida, no, las patas de entrada, perdón. Y bueno, tiene salidas de 2,5, 5 y 10 voltios. La salida de 7,5 la hacen poniendo una traba entre medio de dos valores. Bueno, y ahí no hay nada más que ver en el catálogo, porque después salen algunas indicaciones de las tolerancias de voltaje, las salidas de voltaje y sus valores en partes por millón y grados Celsius. Salen algunas referencias que es mejor que las vean ustedes mismos en el catálogo. No hay mucho más que ver en esto. Aquí salen unos circuitos, que era lo que yo decía, que son circuitos especiales que se pueden hacer en caso que ustedes necesiten usarlo como referencia de voltaje en algún otro aparato. Y para eso hay que estudiar el manual y ver las indicaciones que sale con respecto a cada una de las formas de obtener voltajes especiales. Así que bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a mostrar cómo se podría usar este circuito para medir un tester y ver cuál es su precisión. He seteado el valor del voltaje en 18 voltios porque se supone que vamos a usar dos baterías de 9 voltios. Y seteé también la corriente, la dejé en 50 mA porque este aparato consume muy poca corriente, así que no es necesario ponerle más. Y voy a conectarle los terminales. Ahí ya tengo conectado, bueno, la fuente están viendo que tiene 18 voltios. La salida está en la traba de más a la derecha, abajo. Está marcando 9. Bueno, está oscilando, pero está entre 10 y 9,7.
está en la escala de 20 voltios y está seteado para la salida de 10 voltios. El consumo aquí se puede ver que está en 4 miliamperes, así que se puede ver que es muy poco la corriente que toma el circuito. Voy a desmontar la cámara ahora para mostrar cómo están los cables y para que ustedes puedan ver cómo va conectado. Estas dos pinzas vienen de la fuente de alimentación de 18 voltios. Como pueden ver, el negativo está conectado en los 3 pines de abajo, el positivo está en los 3 pines de arriba y esto tiene un LED que está encendido ahí. Después tiene los dos caimanes que van conectados hacia las puntas del tester, de manera que ese es el circuito, es muy simple. Y ahí pueden ver ustedes que, bueno, la precisión del tester amarillo no es tan buena porque oscila un poco el valor. Eso debiera ser un valor constante. Vamos a probarlo con otro tester para ver cómo se comporta. Ahí está como más estable, pero de repente varía un poco. Y eso es, hay que tener en cuenta que eso es variación del tester, no del circuito de abajo, porque el de abajo es un circuito que da un voltaje constante. Lo voy a cambiar de escala. Antes de cambiar el tester, voy a ponerlo en 7,5 voltios. Bueno, ya he cambiado la traba, la puse una posición hacia la izquierda, o sea, está entre los puntos, si numeramos los pines de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, estaría entre el pin 3 y el pin 4. Y debiendo marcar 7,5 me está marcando 7,06 voltios. Voy a cambiar nuevamente la traba, la voy a poner en 5 voltios ahora. Está marcando 4,66 voltios. Y si la muevo nuevamente hacia la izquierda, que debería marcar 2,5, está marcando 2,3 voltios. Y el tester está en la escala de 20 voltios. No lo puedo bajar más porque aquí estaría en un máximo de 2000 milivoltios, lo que significa 2 voltios. Y con 2 voltios ya estaría sobrepasándose el nivel de 2,5, de manera que no lo puedo bajar más. Bueno, ahí pueden darse cuenta de que hay una pequeña diferencia entre lo que uno mide y lo que realmente hay en la salida. Lo que nos demuestra que estos testers no son tan precisos, a lo mejor en estos voltajes. Bueno, vamos a hacer la prueba con otro tester y vamos a ir viendo cuáles son más precisos. Bueno, ahora he conectado un tester de autorrango. La tengo en la escala de, bueno, de voltaje de corriente continua y está midiendo en forma autónoma el voltaje de salida. Está indicando 2,45. El último dígito es muy variable, así que no podría decir de que sea una lectura más confiable. Pero aquí podemos ver de que hay una pequeña diferencia de voltaje en la salida de 2,5 voltios. Voy a cambiar la traba, lo voy a poner en la escala siguiente. Ahí debieran haber 5 voltios, deben haber 5,0 y marca 4,90. Bueno, hay que recordar por qué esto tiene mediciones tan imprecisas. Me refiero a que empieza a moverse. Es porque el aparato está haciendo un muestreo, o sea, está midiendo cada cierto tiempo, que es varios muestreos por segundo. Ahora lo voy a cambiar a 7,5 voltios. Estamos marcando en este momento 7,9 y 7,2.
y finalmente lo voy a cambiar al valor de 10 voltios. En 10 voltios está midiendo 9.96, de manera que podemos ver ahí que en realidad todos los testers tienen una pequeña imprecisión. Ahora, esto también puede deberse a la temperatura ambiental, o sea, el tester se ve afectado también por la temperatura. Vamos a asumir siempre de que la referencia de voltaje está en un valor preciso, y en este caso el tester el que está mostrando un valor incorrecto, y podríamos decir que puede ser debido a la temperatura. Entonces, en el momento que nosotros queramos hacer una comparación de valores entre diferentes testers, tenemos que tener en cuenta que ojalá las mediciones se hagan al mismo tiempo, con los conectores puestos todos juntos, de manera de que no haya ni siquiera una diferencia en tiempo, en el tiempo en que se hace la medición. Y lo otro, que si uno quiere hacer una lectura precisa, debiera hacer varias mediciones y sacar un promedio. Eso es lo que yo recuerdo de mis clases de física. De manera que hay que tener en cuenta la temperatura, el voltaje de entrada, digamos que es constante porque lo estamos haciendo con una fuente bastante precisa. Los cables, ojalá los cables fueran de buena calidad todos, pero también yo creo que para hacer una medición, en este caso tendríamos que usar los cables que traen los propios testers, porque así como un tester de buena calidad trae buenos conductores, uno de mala calidad o de baja calidad va a tener probablemente unas pinzas de mala calidad. Y eso, como viene con el aparato, hay que, para ser objetivo, hay que usar los mismos cables. Así que bueno, por este video, para no prolongarlo más, lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a hacer un segundo video donde voy a mostrar cómo hacer una cajita para este aparato usando dos baterías y usando una botonera en vez de las trabas, porque esto estar cambiando la traba es bastante engorroso. Hay que estar cambiándolo de posición, y entonces lo que yo decidí es hacerle una caja con dos baterías de 9 voltios y ponerle una botonera, y eso lo voy a mostrar en un segundo video. Entonces lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por ver mis videos. Yo les voy a dejar al final también un link para PayPal, para aquellos que quieran colaborarme con alguna donación. Siempre es bienvenido, porque con estos hobbies son caros, y para cualquier cosa uno necesita comprar cosas en el exterior. De manera que les voy a agradecer cualquier colaboración que me puedan dejar eh, para continuar haciendo mis videos. Bueno, dicho esto, vamos a continuar, como dije, en un segundo video. Y entonces muchas gracias una vez más por ver mis videos, y será hasta el próximo video.